como lector antes que como escritor, o puede ser como lector o como espectador, como público, antes que como escritor. ¿Cómo llegas al terror y qué encuentras de atractivo o valioso en el género? Híjole, como lector respecto al terror, ¿cómo llego? Yo creo que La Espinita es muy reciente como lector que me haya metido en el terror, pero sí creo que tiene que ver bastante con una lectura si nos remontamos ya mucho, va a ser una lectura creo que se llama Anthony Horowitz, si no mal recuerdo, y su libro se llamaba La Granja Grosham. Fue en la primaria, dentro de unas dinámicas que teníamos, que la profesora nos había hecho, en donde cada semana rotábamos. Ella no le gustaban los famosos libros del Rincón de ese entonces que daba la SEP. Ella optó por hacer una cooperación, ¿no? De 40 pesos de ese entonces, si no mal recuerdo, a los papás y se compró de la colección del Fondo de Cultura, que era La Orilla del Viento, se compraron 42 libros, algo así. Y cada semana nos íbamos rotando los libros. Entonces, te salía un libro y bueno, ese tenías que hacer una ficha, un ejercicio donde se tenía que hacer una ficha bibliográfica, un resumen, un dibujo, etcétera. Y para mí era muy atractivo. Y uno de los libros que más recuerdo de terror de mi infancia fue, y un libro, un relato al que le tengo mucho cariño, que es La Granja Grosho, que muchos han dicho que de ahí se inspiró J.K. Rowling para hacer Harry Potter. La historia es básicamente la misma, pero versión terror. Y ese me gustó muchísimo. Hubo otro que se llamó Bonícula, de un conejo, gato, ¿no? Algo así. Bueno, no, no, más que gato era un conejo vampiro, ¿no? Y ahí, a partir de ahí me llamó mucho la atención, pero no fue que se quedó como algo latente, no es algo que yo haya cosechado y que haya sido, me haya vuelto lector asiduo del terror, sino ya fue hasta muy reciente que lo retomé, pero ya con miras de una perspectiva social, ¿no? Yo creo que siempre lo he mencionado que mis tres obras que me llevaron a decir quiero escribir terror fue Frankenstein de Mary Shelley, Lo que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez y Las voladoras de Mónica Ojeda, porque retratan una realidad, usan el terror para retratar una realidad que al menos con estas dos últimas autoras me resuena bastante. Creo que Latinoamérica ya son de Sudamérica, creo que Latinoamérica compartimos los mismos fantasmas y los mismos traumas. Entonces, eso es lo que lo que yo veo de valioso en el terror para rescatarlo o escribir terror, ¿no? Hablar de los traumas, de los miedos, de las fobias a partir de estas ficciones. Muy bien. Tanto en lo personal como en lo social, ¿te refieres? Exactamente, tanto en lo personal y socialmente hablando, ¿no? Que al final de cuentas, pues somos esa unidad de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. ¿Y cuál es tu subgénero favorito y por qué? Híjole, el subgénero, bueno, yo creo que sí, estoy muy, muy, muy decantado hacia el folk horror, lo que se le ha llamado terror rural, pero que dentro del folk horror ahora ya se tienen el agroterror, el terror rural, el terror forestal, ¿no? Pero realmente a mí me gusta muchísimo más, en general, antes de entrar al subgrupo del subgrupo, pues lo que se denominaría en inglés folk horror o terror rural, ¿no? Como se le ha traducido al español, que también no estoy tan de acuerdo con la clasificación, pero bueno. Así pasa con las categorías, ¿no? Para conocerte más, háblame de una de tus obras favoritas. Fíjate, una, ¿eh? No, las que desees y de las características que la hacen estar en esa lista. Bien, yo creo que una de eh, digo, sí, mencioné por ahí a Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, me voy a venir más para acá, pero una que me gusta mucho creo que porque me hace sentir identificado, de formación como gestor intercultural.
tengo una carga profesional muy hacia la antropología y hacia las prácticas, la ¿cómo se llama? La investigación participante, el vivir en comunidad. Y un libro que se me ha hecho de los que más me gustan se llama Fulgor, de una escritora que se llama Alma Mancilla. Y me gusta mucho porque habla una antropóloga que está haciendo su tesis y entra a una comunidad. Entonces me hizo identificarme, porque además la autora es antropóloga de profesión y ya luego tiene otra maestría y un doctorado en otras cosas, en ciencias políticas o algo así, pero conoce mucho lo que es el trabajo de campo. Y entonces en este libro es como leer un diario de campo en una comunidad donde se practica la brujería y hay elementos sobrenaturales. Y la verdad es que me gustó muchísimo porque me hizo identificarme con el personaje, ¿no? Entonces yo creo que es una de mis favoritas y me hizo mm, sentir el folk horror cerca, sobre la piel, más que sentirlo como si hubiera sido un personaje desde otro ángulo de vista, lo hubiera sentido como un personaje más y se acabó. Pero aquí me hizo sentir y revivir el papel como antropólogo, por así decirlo. Y por eso es que me gusta mucho. Bien. Por favor, recomiéndanos una obra, sea cuento, novela, película, obra de teatro, eh, y dinos por qué un interesado en el terror debe conocer esa obra. Ay, me voy a ir más a Latinoamérica porque no quiero hablar de los clásicos eh, que normalmente tendemos a ver a Europa o Estados Unidos, sino porque siento que Latinoamérica tiene mucho que decir y tenemos muchos puntos en común. Nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez me gusta mucho. Creo que es un libro que recomendaría porque eh, sabe mezclar lo que fue la dictadura y la lleva a puntos de la ficción dentro de una secta. Es decir, nos va a hablar de sectas, nos va a hablar de terror sobrenatural, de cultos, de ocultismo, pero con los temas de lo que fueron las dictaduras y los desaparecidos y los lugares de... Sabe mezclar también elementos geográficos de Argentina que son icónicos, ¿no? Y digo, yo no he tenido la fortuna o el placer de ir a Argentina, pero nos habla de bastantes lugares que quizá para alguien que sí ha estado allá o que sea de allá, podrá entender o ubicar muy fácilmente. Yo creo que es una obra bastante... y que da miedo. O sea, hablar de esta... Normalmente hay algo que tiene el terror, haciendo un paréntesis, que pensamos que nos tiene que dar miedo, ¿no? Y por ahí Alejandra Amato decía, el terror, la literatura de terror no te tiene que dar miedo, le tiene que dar miedo al que la vive en la historia. Eso es la literatura de terror, ¿no? Y muchas veces tendemos a decir que no es buen terror porque no nos da miedo, ¿no? Ay, sí, también me dio miedo. Y sí pienso y digo, o sea, una novela erótica no te va a hacer sentir un orgasmo, ¿no? O una novela de romance tampoco te va a hacer que encuentres, abras la puerta y encuentres a tu pareja ideal, no. Y creo que le pedimos y le exigimos mucho al terror. Pero esta novela sí te pone como así de, oh, no quiero seguir leyendo, te lleva a una descripción en la cual sientes que tú estás en el ritual, sientes que tú haces esas invocaciones, que tú estás viviendo con ellos, porque además y además es un terror que es un padre que tiene que rescatar a su hijo de todas estas sectas, pero por ahí hay maltrato psicológico entre la familia, hay relaciones, el padre tiene relaciones bisexuales, entonces eso le da como un plus, ¿no? Ahí a esta tendencia de cómo maneja el protagonismo, ¿no? De cómo generar estos pactos, ¿no? Entre moverse de un campo a otro. Entonces me parece que tiene muchos aspectos por los cuales valen bastante la pena, ¿no? Y que además tiene un premio, el premio Herralde. Muy bien, gracias por tu recomendación. Y ahora sí, para pasar a tu obra, a ti como escritor, ¿cuál fue la primera historia que te publicaron? Pero además, ¿qué te impulsó a escribir esa historia?
Wow. Bueno, no tiene mucho, tendrá, bueno, ya va para 2 años, 1 año y medio, poquito más, que se publicó la primera historia y lo que me impulsó, curiosamente, hablando de los traumas, recuerdo que en un taller eh, de psicoanálisis y literatura, y literatura de terror, estábamos hablando de las casas, era un taller sobre casas embrujadas. Y me llamó mucho la atención cómo el psicoanálisis los llevaba a una casa como el reflejo de quienes las habitan, con sus miedos, con sus traumas, con sus hábitos, eh, con su forma de vivir, ¿no? Y entonces, eh, cómo estas cobran vida dentro de la esencia o copiando la psique de quienes viven ahí, ¿no? Por ejemplo, Hill House, que es una de las obras de casas embrujadas más conocida, si no es que la obra dentro de casas embrujadas. em, la analizamos y se quedó de tarea hacer un cuento hablando de casas embrujadas. Entonces yo lo hice, eh, que se llamó Herencia, y luego se lo mandé a un concurso de estas convocatorias literarias, y quedó, ¿no? Curiosamente, se le tenía que dar un toque un poco humorístico, un poquito más light, no solamente que se quedara en el terror. Y por ahí le cambié, le puse unas cosillas que fueran como un poquito más dentro del humor mexicano que se podía entender, ¿no? O sobreentender. Y bueno, así es como quedó el primer cuento, que fue Herencia, ¿no? Reflejando esta idea justamente, ¿no? De la tía, que es quien hereda la casa y que llena el lugar de su esencia. Y bueno, cuando la hereda, empiezan a suceder las cosas, ¿no? Como este tipo de doppelganger, ¿no? Que también es un elemento muy recurrente dentro de la literatura de terror. Bien, ¿qué temas o elementos recurrentes hay dentro de tu obra? ¿Hay temas a los que regreses? Bueno, ya nos hablabas del subgénero que es tu favorito, pero ¿hay temas o elementos a los que regreses constantemente? Fíjate que sí, yo creo que no siempre lo logro, por así decirlo, o no siempre lo pretendo, pero sí hay temas en los cuales me gusta más ahondar, porque yo inicié en esta parte del terror como eh, por la parte de la crítica social. Y entonces yo creo que esa es una forma muy padre de hablar o de gritar cuando quieres decir algo, cuando quieres revelarte el terror, creo que es una opción muy padre, ¿no? Por ahí, recuerdo que hay una escritora que me gusta mucho que se dedica al splatterpunk, que es esta Dilcia Soskia, y ella decía, yo siempre pienso, antes de escribir, qué es disruptivo en mi sociedad y a partir de ahí escribo. Y he tomado algunos puntos, ¿no? Yo creo que Latinoamérica tiene muchísimos miedos que todavía no ha superado. Y uno de los más latentes justamente es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Cuando se desató la guerra sucia, bueno, no la guerra sucia, sino la guerra contra el narco. Y el ser parte ser una cifra latente de que cualquier momento puedes desaparecer o y que es un tema recurrente, ¿no? También ya ahorita hablábamos de la dictadura, ¿no? Con Argentina, por ahí también hay varios temas que tocan los desaparecidos en España, ¿no? Con Francisco Franco. Y aquí hemos tenido estos gobiernos, ¿no? A final de cuentas que han sido partidarios de estas situaciones. Y creo que más allá de decir, es la delincuencia, es el miedo a decir en qué momento me va a tocar a mí, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí muchísimo de lo que intento hacer, como este miedo a desaparecer, este miedo porque cuando uno desaparece, no solamente es que se desapareció ya, sino que implica o víctimas secundarias, es decir, a los familiares, incluso terciarios, ¿no? Entonces, habla de un sistema que se nos está cayendo encima y que también no solamente hablamos de los que trabajan en las instituciones o dentro de un sistema muchísimo mayor, como si fuera una gran mano que maneja todo, sino también dentro de las instituciones más pequeñas de investigación, las fiscalías, los juzgados, los que se dedican a dar estos apoyos, si los hay, no siempre se tienen, ¿no? Entonces yo creo que habla de muchas cosas que se tienen que resarcir y que todavía nos están pesando. Entonces,
ese es uno de los puntos o de los temas más recurrentes que me gusta introducir dentro de mis cuentos. Es como el terror social, como se le ha llamado, y que va de la mano de esto que vivimos, ¿no? De desaparecer, de ser una parte de la cifra, de las madres buscadoras, ¿no? Que creo que incluso ya hasta se ha desarrollado en algunos campos lo que se llama el domestic noir, ¿no? Pero ese ya es parte de la literatura noir, ¿no? La literatura policíaca, en donde las víctimas son quienes buscan resarcir o buscan la justicia por su propia mano, ¿no? Entonces, creo que va por ahí lo que me gusta escribir como temática. Dentro de tu obra publicada, ¿cuál es tu historia favorita y por qué lo es? Si tienes más de una, puedes mencionarlas, o si es una, ¿cuál es tu favorita y por qué? Fíjate que, que yo tengo una favorita, yo creo que luego me parece que soy como de esos padres ausentes que hacen hijos y los dejan regados, ¿no? Algo así. Pero yo creo que de los que más me han resonado, que se han transformado en mis favoritos, quizá uno tendría dos, quizás. Bueno, no sé. Em, Uno que se llamó, yo creo que no es que hubiera sido mi favorito, pero se volvió mi favorito porque me lo hicieron sentir como el favorito, que fue Crónicas de las Creencias de la Nueva España, porque apareció en dos antologías y me decían que les había gustado, ¿no? Apareció en Toximorrows y en Laberinto del Inhumano. Y la verdad es que y salió en otra, en una edición especial fue seleccionado como uno de los mejores relatos que habían recibido durante todo el año de publicación y que fue también en Toximoros la edición especial. Y la verdad es que haya salido en tres espacios porque lo hayan elegido, me hace sentir orgulloso del texto y como digo, no es porque yo diga, ay, sí, este fue mi favorito, sino al ver cómo tenía esa recepción dentro de las personas que pudieron leerlo dentro de las editoriales fue lo que me hizo sentir que me hizo sentir feliz, ¿no? Así como, fue un buen trabajo o un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces creo que por eso es que ha quedado más en mi memoria y ha quedado como uno de mis favoritos, ¿no? Yo creo que sí. Y otro que creo que se volvió de mis favoritos fue en Penumbria Corporal salió Sueños Húmedos, porque me involucré mucho con el personaje en tanto al inicio como al final. O sea, sus finales sí me dejaron pensando y sintiendo lo que había sucedido con el personaje, ¿no? Entonces yo creo que no, no sé si hacer el spoiler, ¿no? Pero su final sí me quedó como esa sensación de imaginarme si hubiera sido Char, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me gustó, como involucrarme mucho con el texto, ¿no? Sí. Bien, la última pregunta, ya para finalizar, si tienes monstruos favoritos y cuáles son y por qué. Si tengo monstruos favoritos, híjole, yo creo que monstruos favoritos como tal, no creo tener. Sí hay unos que me llaman la atención, como la figura del vampiro, ¿no? Que es muy, recurrente, ¿no? En el cine y en la literatura. El doppelganger es algo que también me gusta mucho, pero tampoco, no podría decir que es mi favorito. Me gustan críptidos también, porque creo que tiene que ver con estos miedos que tenemos, estos miedos cósmicos, bueno, del terror cósmico, ¿no? De algo mayor a nosotros o que no podemos llegar a entender cómo es que Nessie sigue vivo y oculto, ¿no? Por ejemplo, o así, en qué parte de las profundidades se encuentra. Entonces, los criptidos son algo que me llaman la atención. Los nahuales, por ejemplo, ¿no? Que son mucho de nuestra cultura. Aquí en el centro de la Ciudad de México, los chaneques, ¿no? Son como cosas, no descarto ninguno y creo que si fueran de mis favoritos, tal vez serían los que son más cercanos a mi realidad, como tal vez podría decir una luche, pero te creería más un nahual, por ejemplo, ¿no? Creo que sería uno, por así decirlo, de mis favoritos, aunque así una casa embrujada o,
un fantasma, pues son como herramientas y no, no niego que puedan existir, ¿no? Pero que yo pueda decir que sean mis favoritos, no, quizá estos críptidos más cercanos a la cultura o al pensamiento, la mitología, o ¿cómo se llama? Al conocimiento popular, ¿no? Serían los que tomaría como referente.